Venimos con la apertura y vamos a piso. Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Hay un personaje clave en la política argentina, íntimo amigo del presidente Mauricio Macri, casi un hermano, del cual se sabe, o mejor dicho, se sabía muy poco. Silvia, nos vamos a ocupar de él esta noche. Nicolás Caputo, vos conocés en profundidad el mundillo empresario. ¿Y qué sabías de Caputo hasta ahora? Bastante poco. Sabíamos algo de sus empresas, de su participación en algunas licitaciones públicas, pero sabíamos bastante poco hasta que llegó este libro. Una constructora. Claro, y además un autopartista muy importante, Mirgor, que justamente la fundó con su amigo Mauricio Macri en los comienzos y con plata de ambas familias, y que además hoy es uno de los principales productores en Tierra del Fuego, ese régimen promocional tan criticado incluso desde el mismo gobierno. Pero que por ahora parece que no se toca, ¿no? No se toca mucho, solamente la parte informática tal vez. Bueno, empezamos a conocer cada vez más gracias al periodismo de investigación, y hoy está con nosotros uno de ellos, Esteban Rafele, coautor junto con Noelia Barral Griguera, de un libro que acaba de aparecer, El otro yo, Nicolás Caputo, socio y operador secreto de Mauricio Macri en la Argentina del capitalismo de amigos. Flor de título. ¿Te acordás cuando se fue la baña del gobierno de Néstor Kirchner y dijo me voy porque esto es el capitalismo de amigos? Hay algunas constantes en la historia argentina. Bueno, Esteban Rafele, gracias por estar con nosotros esta noche y felicitaciones por el libro, que vamos a devorarlo porque... Bueno, este personaje explica muchas cosas de lo que está ocurriendo, ¿no? Parece como que él lo ha estado siempre empujando a su amigo a tener lugares públicos, mientras que él permanece más o menos en las sombras. No debe haber sido fácil la investigación de este libro, ¿o sí? No, la verdad que no fue fácil. Gracias por la invitación. Y costó arrancar, ¿no? Porque al principio era, vos lo decías, era escribir sobre alguien que prefiere estar en un segundo o tercer plano, y a medida que fuimos avanzando, ¿no? Dato tras dato, bueno, pudimos finalmente juntarnos con él, entrevistarlo y hablar con gente de su círculo también, o de muchos de ellos funcionarios, empresarios y demás. Y de alguna manera entendemos que la figura de Nicolás Caputo es inescindible de la de Mauricio Macri. Para entender cómo llegó Macri a la presidencia, para entender toda su vida pública, digamos, hasta estos momentos, incluso la privada, porque son amigos, o sea, tienen vidas familiares juntas, paralelas, y de alguna manera entendemos que esta relación permite anticipar lo que viene en sus años de gobierno. ¿Cómo se conocieron ellos? En la escuela. Son compañeros desde la primaria, en el Colegio Newman. En el libro que desde los 5 años y medio se conocieron
en el Newman y siguieron después juntos en la Universidad Católica, toda la vida. Sí. Una pregunta, en el Newman, Caputo, Macri, en un colegio tan tradicional, tan exclusivo, ¿no eran vistos como los tanos que hacen plata frente a esos apellidos patricios y tradicionales de la sociedad argentina? Bueno, mira, la respuesta varía en función de con quién hablabas, ¿no? Más Macri que Caputo, porque Caputo es de alguna manera nieto ya de una familia empresaria, o sea, el abuelo de Nicolás, también llamado Nicolás, es quien funda Caputo Sociedad Anónima, la constructora, y quien, o sea, ya hay como una generación en el medio. En cambio, Franco Macri empezó prácticamente como albañil y termina siendo uno de los empresarios más poderosos del país, y sí generaba un resquemor de los apellidos ilustres, digamos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la escuela en algún punto funciona como un igualador de clase en ese sentido. O sea, una vez que estás ahí adentro, perteneces, para decirlo de una manera media brutal, pero como para redondear la idea. Es como que los empresarios ricos, pero sin alcurnia, mandan a sus hijos a ese colegio para que construyan un capital social que los iguale con las clases anteriores que estaban de antes, digamos. Sí, o sea... Los americanos tienen la new money y old money, ¿no? Claro. Dinero viejo y dinero nuevo, y allí en la escuela se juntan todos, ¿no? El viejo y el nuevo capital. En realidad, el Newman y otras escuelas de élite, digamos, funcionan como también una especie de red de contactos, claro, ¿no? De hecho, hoy buena parte del gabinete de Mauricio Macri sale de ahí, o del Newman o de otras escuelas, digamos, primas, entre comillas. Ustedes en el libro hacen referencia a que no se lo puede ver a Caputo como simplemente como un empresario ávido por obtener ganancias, etcétera, sino que es un político. Más aún, lo describen como una persona contenedora y que además hizo el casting, ¿no? en el tema del gabinete que hoy conocemos. Contanos un poco más y cómo te pareció él en el cara a cara, porque tuvieron la entrevista con él. Sí. Lo raro es que él no se considera un político. O sea, dice, yo no hago política o algo por el estilo. Lo que quiere decir es que él no está en la función pública. O sea, no le interesan los cargos ejecutivos, mucho menos formar parte de una lista legislativa. Pero acompaña a Mauricio Macri desde los inicios, bien inicios de la política. O sea, desde Boca Juniors para acá, estuvo Nicolás Caputo a su lado. Estuvo en distintas aristas. Por un lado, él se ve como un estratega dentro del espacio político, uno de los 3 o 4 tipos que definen la estrategia política del PRO, con, no sé, Durán Barba, podemos sumar a Marcos Peña y alguno más, Horacio Rodríguez Larreta en algún punto. Y por otro lado, es el encargado principal de conseguir el fondeo para la campaña electoral, la tarea más oscura de toda campaña, y ahí sus vínculos con empresarios, el ser un par de los empresarios, le abre puertas que a otros quizás no tienen tan abiertas. Y de alguna manera, este rol político que él tiene también derrama hacia los funcionarios. Por un lado, vos decías lo del casting. Sobre todo cuando Macri comienza la gestión pública en la ciudad de Buenos Aires, donde ellos no tenían equipo de gobierno, no tenían experiencia tampoco, Caputo hacía entrevistas para sondear a los eventuales funcionarios, desde cargo de ministro hasta cargos de segundo o tercer orden. Una vez que el PRO se va convirtiendo más en una fuerza política instalada, esa especie de casting va perdiendo lugar. Sin embargo, él tiene voz para las designaciones. De hecho, fue fundamental para la designación de Gabriela Michetti como compañera de fórmula de Mauricio Macri. Fue Caputo el que la llama a Michetti y le dice, me quiero tirar a la pileta, pero decime si hay agua, para instalar su nombre, en un momento que, recordemos, ella estaba en un freezer porque había decidido desoír la voz del partido, presentarse a una primaria contra Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, y había caído medio en desgracia. Así que está ese rol de Caputo como estratega, como recaudador, como asesor y hasta como oído, porque lo que nos decían distintas fuentes es que él es una persona más contenedora que Macri
Y los funcionarios lo definen como el otro yo de Macri. De ahí sale el título del libro, o el alter ego, dicen. Hablar con Nicolás es como hablar con Mauricio. Y además, como es una persona más contenedora que Macri, es una manera más fácil de llegar al oído de Mauricio Macri. Así que ese es un poco su rol. Y para cerrar, digamos, en las entrevistas cara a cara, vos constatás que es una persona más cálida que Macri. O sea, tiene otro modo de dirigirse, de hablar con su interlocutor. Más empático. Más empático, decir. totalmente. Ajá, sí, ajá. Absolutamente. Ajá, interesante. Además, en la declaración jurada patrimonial de Macri aparece Caputo Sí. como su prestamista, como su acreedor. Su acreedor. Su acreedor. Es su principal O sea, Caputo acreedor. le hizo un préstamo a Macri. No, revés. Macri Al le hizo revés. un préstamo Claro. a Nicolás Caputo. Ajá. O sea, él le debe plata. Caputo le debe algo así como 22 millones de pesos a Macri según la declaración jurada de 2015, o sea, la que presentó cuando asumió la presidencia. ¿Y por Esto, qué? que dos millonarios que se hacen préstamos, Sí. ¿cómo se explica esto? Bueno, en realidad ahí hay la explicación oficial, o sea, la de Nicolás Caputo es que él le dice a su amigo, bueno, vos te corriste del mundo empresario, tenés plata parada, dámela a mí y yo la hago trabajar. O sea, compro compañías. Entonces nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué compañías compró con la plata del hoy presidente? Y él dice, no, bueno, es un decir, el financio capital de trabajo y demás. Es una explicación, te diría, medio endeble en algún punto, porque el préstamo es persona a persona y Caputo a su vez se define como un hombre que vive de rentas, o sea, de lo que producen sus compañías, las compañías en las que él es accionista. Con lo cual, el préstamo en todo caso debería haber sido entre la empresa, en este caso, y no sé, y la contraparte. Y además de esto, genera un conflicto de intereses adicional porque las distintas empresas de Caputo dependen de acciones de gobierno, por acción o por omisión, digamos. ¿Podés contarnos, por ejemplo, cuáles son y Sí. de qué dependen? Bueno, él tiene tres grandes grupos empresarios, ¿no? Hablabas de Mirgor, la empresa de autopartes y electrodomésticos radicada en Tierra del Fuego. Está la constructora Caputo Sociedad Anónima, que a su vez tiene una empresa subsidiaria que es una de las principales contratistas de la ciudad de Buenos Aires, que se llama CES. Y está el grupo SADESA, que es un grupo energético muy importante del país, uno de los más grandes del país, que conforma con otros grandes empresarios. Las tres compañías, o sea, Mirgor depende del mercado interno, de alguna manera depende de que el gobierno le garantice determinadas reglas. Y del régimen de Tierra del promoción Fuego. industrial de Tierra del Fuego. Depende de que se mantenga el régimen y además de tener mercado y cierta protección contra la competencia externa, que es la tensión que se está viviendo hoy en día. Pero las otras dos tienen una relación más directa porque tanto la empresa energética, SADESA, como la constructora, o tienen obra pública en un caso, o tienen que presentarse licitaciones para generar energía, o, no sé, SADESA es accionista de Edesur, o sea, se beneficia con el aumento de tarifas que le dieron a Edesur y a distribuidoras de gas del interior, de las cuales también son accionistas. Con lo cual la relación ahí es muy intricada, ¿no? O sea, una fuente del Poder Judicial que consultamos para el libro nos decían, de alguna manera, o sea, el presidente para cobrar este préstamo depende de que a su amigo le vaya bien, y para a su amigo le vaya bien necesita garantizarse ciertos negocios con el Estado. Bueno, esto es lo que está en el ojo de la tormenta hoy en día. ¿Y vos crees que los decretos que se dieron a conocer ayer, justamente, que tratan de, de ver un poco regular los conflictos de intereses, resuelven esto o es simplemente una pantalla para...? Mira, creo que puede ser interesante en el sentido de transparencia. O sea, lo que dicen los decretos, que ahora deberán reglamentarse y ver cómo se aplican, son que en determinados casos de conflictos de intereses, y la amistad manifiesta, en este caso es uno de ellos, el funcionario a cargo de no sé, digamos, la licitación o la acción que sea, tiene que dar intervención a organismos de control. Los organismos de control son la CIGEN y la Oficina Anticorrupción, cuyos funcionarios son designados por el presidente, con lo cual ahí tenemos una señal amarilla, digamos. Y además Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, es ferviente militante del PRO. Pero por otro lado sí está la obligación de hacer público eso. Con lo cual, una vez que se hace público, bueno, por lo menos está ahí
a la vista de las ONG que controlen, no sé, de los interesados, mismo del periodismo y hasta de la justicia. Y también es cierto desde el otro lado que si la empresa hace todo bien, por más que tenga lazos con los funcionarios, bueno, ¿por qué no va a presentarse en las licitaciones si la licitación es correcta? Siempre desde el lado del lugar ideal, ¿no? Donde todo es transparente y las reglas son iguales para todos. Con lo cual yo creo que, redondeando, sí agrega una instancia de transparencia, no sé hasta qué punto se va a aplicar. Ustedes comentan en el libro que la acción de Mirgor, que entiendo que es la empresa que fundaron los dos, sí, ¿no? Después nos vas a contar un poquito, después del corte nos vas a contar un poquito más. Las acciones aumentaron un 380%, como que el mercado sabía que esta empresa le iba a ir bien, aparentemente, pero bueno, vamos a ver un poquito la historia de Mirgor enseguida cuando volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. OSDENEO 1825. Estamos. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Acá encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Que no estaba tomando clases de música, estaba invirtiendo noches interminables con amigos. Tampoco reservé pasajes para una playa tropical. Invertí en comenzar una historia paradisíaca. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Este es tu momento. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en el otro yo, el alter ego del presidente Mauricio Macri, el empresario Nicolás Caputo, y conversábamos con Esteban Rafele, coautor del libro, y Esteban había quedado el tema de Mirgor, la empresa que produce autopartista. Sí. Es fundada por los dos socios y amigos, Mauricio Macri y Nicolás Caputo. Mauricio Macri tiene una historia en la industria automotriz, el grupo Macri que tiene Sebel, o sea que conoce las necesidades de ese mercado, y Caputo, no sé, aportaban capital. ¿Cómo fue la génesis de ese? Además, es el proyecto en que ellos, ustedes cuentan en el libro, se independizan de sus padres, sí, ¿no? Ambos empresarios de la construcción. Sí. Sí, o sea, el proyecto nace cuando ellos están en la universidad. Estudiaron ingeniería en la UBA, después Macri se recibió y Caputo no. Detectan que hay una necesidad en el mercado, que son los climatizadores de aire para autos, que no se fabricaban en el país. Estaba el régimen de Tierra del Fuego, así que se instalan ahí, se independizan, o lo plantean así, entre comillas, porque la plata, el capital inicial vino de sus familias. De hecho, Caputo, por decisión familiar, incluye a sus hermanos en la sociedad. Y después, también por decisión familiar, Macri termina donando su parte a SOCMA,
con lo cual le integra al grupo de Franco. Y comienzan, los primeros contratos son con Peugeot, o sea que estaba vinculada a Franco, pero la verdad que es una empresa a la que empieza a ir bien, tenía, bueno, terminó abasteciendo a toda la industria automotriz. Después, en los 90, el grupo Macri se abre de la empresa, le vende a un socio francés, que termina siendo socio hasta poco después de la convertibilidad de los Caputo. Los Caputo le compran la parte a este grupo francés a un precio muy inferior al precio de mercado. Ahí hay una explicación que ellos envían a la bolsa que tiene que ver con que, bueno, no había otra empresa que podía asociarse, sino que era más que nada por, no sé, cuestiones internas contractuales de ellos, que la empresa valía eso para Mirgor. Además, la empresa francesa iba a seguir abasteciendo a Mirgor. La tecnología, me imagino, también era de ellos. Sí. Y Mirgor, en paralelo, se abre, después de la convertibilidad, lo que es el mercado de electrodomésticos, a fabricar celulares, microondas, aires acondicionados para hogares, los splits, o sea que fueron el gran negocio de Mirgor en los últimos años, ya sin Macri, pero incluso es una de las empresas insignia de Caputo. A Nicolás Caputo se lo asocia a la constructora, con razón, porque es la empresa familiar, pero él dice, mi orgullo es Mirgor. Y es una de las principales, no sé si no es la primera fabricante de Tierra del Fuego. Sí, es una de las después viene el 2 o 3. grupo Chernakovsky. Sí, sí. Me parece que lidera cómodamente el sector Mirgor. Sí, no sé cómo es el 1, 2, 3, pero sí sé que está, bueno, Chernakovsky, creo que está BGH ahí y Caputo. Y en la obra pública, ¿qué contratos tuvo mientras Macri fue el alcalde de la ciudad y qué contratos tiene ahora con el gobierno nacional? La constructora Caputo es una empresa que hace principalmente obra privada, desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, tiene una subsidiaria que se llama CES, que se dedica a... empezó siendo una empresa de mantenimiento, o sea, empezó a brindar servicios de mantenimiento a la ciudad de Buenos Aires en los 90, con Carlos Grosso como intendente, un ex-SOCMA, y el socio de los Caputo en CES era otro ex-SOCMA, o sea, un ex-ejecutivo de SOCMA que ve el negocio y se asocian para este fin. CES empieza ofreciendo servicios de mantenimiento en hospitales, y ya con Macri en la intendencia, en la alcaldía, se amplía y empieza a ofrecer servicios de mantenimiento también en escuelas y lo que termina siendo el mantenimiento del parque del Metrobús, o sea, de las estaciones, espacios verdes. Y así que fue una empresa que obtuvo muchos contratos en estos últimos 8 años de gestión de Mauricio Macri, algo así como 1.400 millones de pesos en contratos con la ciudad, también haciendo obras que los constructores dicen son obras chicas, ¿no? Paso nivel, este tipo de cosas, o sea, no obras de ingeniería grandes, sino pequeñas cosas que se ven en la vía pública. Y Caputo, como empresa, a su vez tuvo algunos contratos con el gobierno de Cristina Kirchner, tuvo el Hospital Posadas, el Espacio de la Memoria en la ex-ESMA y algún plan Procrear que está en desarrollo. No es uno de los grandes jugadores de la obra pública de los que hemos escuchado hablar en estos últimos años. ¿Cómo es su relación con Lilita Carrió? Mirá, es muy divertido el ida y vuelta, porque Carrió es uno de los que los denuncia al comienzo de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad. Cuando Mauricio asume en la ciudad de Buenos Aires, le da un cargo a Caputo de jefe de asesores ad honorem o de asesor en la jefatura de gabinete ad honorem, en lo que era una especie de intención de blanquear su función, que básicamente era la de un asesor. Cuando este contrato se hace público, en el boletín oficial, tanto Gabriela Cerruti como Lilita Carrió lo impugnan públicamente y hasta lo denuncian en la justicia por entender con razón que, bueno, estás poniendo a un empresario que es contratista de la ciudad como uno de tus principales asesores. Va a estar de los dos lados del mostrador. Con lo cual la relación empezó así. Cuando surge otro inconveniente, si se acuerdan, hubo una renegociación de los contratos del juego entre Nación, la ciudad y las empresas de Cristóbal López, los tragamonedas de Cristóbal López en la ciudad. Se lo puso a Caputo como uno de los negociadores de ese contrato, que después Gabriela Michetti hace públicos y la jefatura de la ciudad,
termina diciendo, bueno, no vamos a avanzar con estos, porque causaba mucho rechazo en el público. En ese momento Carrió también los denuncia a la justicia y denuncia a Caputo como uno de los operadores de contrato. Lo que dicen en el PRO es que el negociador fue otro amigo de Macri, José Torello, que hoy es asesor de gabinete de Macri, esto lo dice el mismo Torello, y que Caputo no participó en eso. Con ese background, digamos, una vez que avanza la alianza entre la coalición cívica y el PRO, Lilita Carrió empieza a focalizarse en dos personas, en Angelici y en Caputo. Se conocen la noche del balotaje en el búnker. Caputo dice que él la va a saludar, se va a presentar, y ella le dice algo así como, vos y yo tenemos que proteger a Mauricio, te tenés que correr. Y bueno, quedó ahí. Después Carrió hace público este manifiesto de, bueno, Caputo se tiene que correr. Entonces hay que darle un halo de transparencia al gobierno y Caputo no puede formar parte de las decisiones y no puede tener negocios con el Estado, que venda sus compañías, no sé. Con lo cual está marcada, viste, como una especie de... Empezó con todo y después Carrió intenta, yo creo, moldear a Macri a lo que ella quiere de Macri, ¿no? Que sea como el paladín de la transparencia, de alguna manera. Difícil con, digamos, esta convivencia de amigos, empresas, préstamos cruzados. Ahora, mucha gente piensa que a Macri le falta esa sensualidad por el poder que han tenido la mayor parte de los presidentes argentinos y que en realidad son sus amigos como Caputo los que lo han empujado. ¿A vos te hace sentido esta descripción? A mí me parece que Macri tuvo la vocación de ser presidente, o sea, eso es innegable. Sin duda, pero como que hay una pasión por un empuje allí que se lo dan los amigos, ¿eso puede ser? Es cierto que le falta, según lo que dicen, algún tacto político, ¿no? O sea, esto de cómo tratar con un subordinado o con un aliado o hasta con un opositor cuando te sentás a negociar alguna cosa. Y en ese sentido Caputo ocupa un rol central, porque claramente es más negociador y hasta más interlocutor que Macri. Y algo que a nosotros nos hacía mucho ruido al momento de la investigación es que, como Caputo fue uno de los principales, el principal, te diría, hombre encargado de dirigir la recaudación para la campaña, los empresarios que se juntaban con él nos decían, la diferencia entre Caputo y un lobista de, pongamos, el Frente para la Victoria o del Frente Renovador es que cuando vos te sentabas con Caputo, hablabas con alguien que te hacía sentir que no necesita pedir permiso. O sea, que puede comprometerse con vos a que determinada cosa va a pasar y no que, bueno, te prometo que lo voy a gestionar. O sea, es como que esa diferencia era marcada. Después en los hechos hay que ver si se concreta o no. De hecho, en los primeros meses de gobierno de Macri, Caputo sale de viaje y los empresarios manifiestan su incomodidad o su desazón porque no tenían ese teléfono para llamar. Genial. Sabemos un montón más ahora. Era un libro que faltaba, una investigación que faltaba. El otro yo. Esteban, Rafael, gracias por estar esta noche con nosotros. A ustedes. Y por ayudarnos a entender mejor la política, la economía y los negocios en la Argentina. Hasta el jueves que viene, esto fue Asuntos Públicos.